estamos ocupados en la revisión y la modificación de los planes de estudio, les queremos dar la más cordial bienvenida a este foro de discusión con los egresados, en el cual queremos propiciar una discusión acerca de estas reformas que se están dando actualmente. Se hace indispensable una interacción entre la comunidad estudiantil para poder hacer un intercambio de ideas y perspectivas que nos ayuden a tener cierto panorama para saber qué es lo que está pasando dentro de nuestra carrera, dentro de nuestra facultad. Sabemos que actualmente, ya está en proceso una propuesta acerca de la reforma del plan de estudios, donde se está planteando una reducción, donde se está proponiendo ciertas acciones en cuanto a la reducción de materias en ese sentido queremos ampliar las perspectivas que tenemos para poder dar contenido a nuestras ideas y otras perspectivas. El foro tiene como objetivo intercambiar propuestas tanto de alumnos como de los egresados que ya tienen otra perspectiva tanto del mercado laboral, en el sector privado, en el sector público y los que se están dedicando a investigación o estudios de posgrado. Antes de iniciar o darles la palabra, quisiera dar la palabra a mi compañero Ray, que tiene algo que decirnos. Siguiendo con la introducción que mi compañera Rebeca está haciendo a todos ustedes, queremos presentarles lo que es el grupo de trabajo. Nosotros como Interdisciplina RI es un grupo de trabajo intersemestral donde estamos reunidos gente de segundo, de cuarto, de sexto, de octavo, y es con esta finalidad de discutir, de dialogar, de revisar los planes de estudio para tener nosotros la perspectiva desde los estudiantes sobre lo que se está discutiendo ahorita en las áreas de profesores. Nuestro grupo de trabajo se ha dividido en 6 áreas que corresponden a las 6 áreas de la carrera: política internacional, política exterior, derecho, economía, teoría y metodología y estudios regionales. Entonces, de conformidad con esta organización, estamos asistiendo a las reuniones de profesores de cada área para ver qué es lo que se está discutiendo dentro de su diagnóstico de los planes de estudio, y con esto podemos recuperarlo para dialogar entre nosotros y traerles la información a ustedes. Entonces, este foro que estamos organizando el día de hoy es para enriquecer esta discusión, que tengamos más elementos y que podamos ver la perspectiva de los egresados, los que ya terminaron los planes de estudio, cómo perciben ellos todo lo que fue su formación a lo largo de la carrera. Para comenzar, vamos a dar una breve introducción a cada una de las personas que están aquí, diciendo en qué lugares han trabajado y cómo se han desempeñado en el mercado laboral. Oscar Rodrigo Sánchez Díaz de la Vega es egresado de aquí, de RI. Participó como becario del proyecto de investigación PAPI, las élites del Telecán, génesis, estructuración y consecuencias en las estrategias de desarrollo 2010-2012. Fue profesor adjunto de Economía Política, ha tomado diversos cursos sobre hegemonía estadounidense, la crisis financiera, seguridad y desarrollo, élites corporativas y redes empresariales, entre otras temáticas. Actualmente es funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, adscrito a la Dirección General para Europa, en el Departamento para Países del Centro y Este de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Cambio. Jorge Arturo Ríos Vadillo es egresado de Relaciones Internacionales, ha complementado sus estudios en la Universidad de Quebec en Montreal, con cursos sobre la mundialización y el intercambio comercial México-Canadá. En la academia ha sido miembro del Seminario de Relaciones Internacionales, colaborando en los proyectos de investigación PAPI, Paz y Seguridad y Desarrollo, Seguridad, Medio Ambiente y Desarrollo, PAPIME, Perspectiva en la Enseñanza de la Política Internacional y Análisis de la Sociedad Internacional, hacia la enseñanza de la política internacional. Asimismo, se ha desempeñado como profesor adjunto de las materias Política Internacional Contemporánea y Europa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el campo laboral, se desempeñó como analista auxiliar de la Dirección General para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores y es analista.
y analista, perdón. Trabajó en el programa para investigación, análisis y supervisión del sistema financiero mexicano de la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Paulette Rivero Villaverde es licenciada en Relaciones Internacionales. Se ha desempeñado en el ámbito laboral y académico en las siguientes instituciones. En 2007 trabajó en la delegación Venustiano Carranza, en el Departamento de Participación Ciudadana como enlace institucional. Colaboró como asistente de investigación en el programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. En el marco del proyecto La Geoeconomía y la Geopolítica del Capital. Paralelamente se desempeñó como profesora adjunta de 3 materias de la carrera de Relaciones Internacionales. Trabajó en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela como asistente del embajador. Ha colaborado en 2 proyectos documentales del CEI, como asesora académica y entrevistadora. Los documentales se titulan Colapsos alternativas a la crisis ecológica y económica y A cielo abierto. Actualmente cursa la maestría en estudios en Relaciones Internacionales en el programa de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El proyecto de investigación que se desarrolla se titula Geoeconomía y Geopolítica del Espacio Agrícola Latinoamericano en la actual etapa de crisis capitalista en el acaparamiento de tierras en México y Brasil. Barak Baruch Bolaños López es licenciado en Relaciones Internacionales. Actualmente cursa la maestría en estudios latinoamericanos en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, donde desarrolla una investigación titulada Cultura Política y Valor de Uso, la tradición comunitaria popular. Colaboró como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con el doctor Pablo González Casanova. Ha publicado diversos artículos como A Movimientos Sociales, Cultura, Política y Gobierno en América Latina. Y finalmente, Martín López Gallegos, que es estudiante de Relaciones Internacionales de la UNAM, es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Políticas y consejero técnico de la carrera de Relaciones Internacionales. Y bueno, al final de todo esto, él nos dará algunos informes acerca de lo que se ha estado haciendo en las comisiones, tanto federales como locales, de la reforma del plan de estudios. Entonces, comenzamos con Oscar. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer por la invitación a este foro de discusión y pues felicitar a los organizadores, no solo por el movimiento, sino involucrarse en las cuestiones que hacemos a la universidad, a la carrera en particular, y pues que deben estar de toda la comunidad, ¿no? Tenemos la iniciativa también, de reunir distintas organizaciones de comunidad, y bueno, espero aportar un par de elementos muy útiles, pero bueno, es con el ánimo de enriquecer la idea de comunidad que debe o debería de permear en la facultad, no solo porque la componen estudiantes, maestros, sino también nosotros los egresados permanecemos involucrados dentro de distintas redes, con investigadores, con distintos colegas y pues bueno, espero que esta discusión pueda participar. Habiendo dicho eso, en la invitación, pues bueno, mis queridos colegas me dijeron que quería discutir 3 cosas principales, les voy a formar como estudio. La primera es los retos a los que se enfrenta el internacionalista una vez que se. El segundo es la crítica al plan de estudios vigente y en particular las decisiones formativas de nuestro sistema, por lo menos los escolares. Y el tercero es realizar una crítica a la propuesta sobre un modelo tecnificante y la posibilidad de reducir a 8 semestres la carrera. Entonces, el día de los series que les voy a presentar, digamos, los resultados y los 3 enfoques principales. El primero es que sobre los retos a los que enfrenta el internacionalismo la facultad, pues lo que todos sabemos, ¿no? El mercado laboral. Igual para muchos es así como enorme el mercado laboral, y hay otros que mercado laboral. Yo lo que quiero proponer aquí es que, bueno, sí existe el mercado laboral, o como quieran llamarlo, los nichos de oportunidades de inserción internacional, como quieran llamarlo.
Entonces, el trabajo es pues lo que salimos nosotros a buscar, es un trabajo, estamos en un mercado, entonces pues ya bajo esta concepción de qué es el trabajo. Están compañeros que conocen economía política, no me van a dejar mentir que es el trabajo, no me dejan mentir. Nadie la creó para venderse, pero sin embargo se vende. ¿Y qué es lo que vende un egresado de la facultad? Pues un servicio profesional. Cuando habiendo dicho esto, quiero señalar tres cosas en el estudio del mercado laboral. El primero es que si es un mercado laboral de RI, la oferta es muy amplia. O sea, no se estudia RI solamente en ciencias políticas, se estudia RI en Aragón, se estudia RI en Zatlán, con Mexile, IPAN, Ibero, Anáhuac, etc. Monterrey. La oferta de internacionalistas es enorme. En ese sentido, pues también la demanda de internacionalistas tiene mucho trabajo. Entonces, habiendo dicho esto, lo que yo concluyo sobre que esto debería de ser un incentivo para la competitividad. La cuestión de la competitividad es que, bueno, no se trata únicamente de ayudarse. Yo no me voy a querer conversar de una idea como el mercado pero sí funciona de esa manera, ¿no? O sea, se piden internacionalistas y el campo es amplísimo, pero de ahí a que se requieran 700 internacionalistas. Y entonces eso pues ya nos pone en jaque, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para encontrarnos en un mercado con mucha oferta, muy poca demanda, y que además nos demanda ser competitivos? Entonces, quiero enfatizar que una vez egresados, un servicio cualquiera le puedo ofrecer. O sea, si soy un internacionalista, todos podemos trabajar la mayoría. Yo quiero ser internacionalista que necesitas en tu organización, en tu empresa, etc. Pero ya de ahí a que sea un servicio verdaderamente profesional, ya empieza a haber una escala de ahí. Y en este sentido, pues como quiero subrayar lo que yo entiendo como un servicio, un profesional. Pues el profesional es la persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación. Y eso no lo digo yo, porque está en la carrera de pero vale la pena ponerlo en esta mesa. Y quería contrastarlo con lo que la universidad propone como un perfil del egresado, ¿no? De entrada dice que el egresado de aquí es un profesional en relaciones internacionales y que tiene conocimientos, aptitudes y habilidades que le permiten comprender, describir, interpretar, analizar y explicar de manera objetiva los fenómenos, procesos y las problemáticas que ofrece este campo de estudio, tanto en su sentido teórico como práctico. Tengo mis reservas. En consecuencia, es el universitario el que propone y diseña alternativas y estrategias para la solución de problemas internos relacionados con los ámbitos local, nacional y mundial. En este sentido, el internacionalista deberá mostrar una actitud de responsabilidad y compromiso social, de crítica fundada en el conocimiento, de disciplina y iniciativa y de esfuerzo dirigido a la creatividad y a la mente. Yo lo que creo es que este perfil de egresado es un paso. O sea, si de verdad vamos a ser profesionales en relaciones internacionales, tenemos que cumplir con esta expectativa. Ahora, yo les pregunto, ¿somos todos profesionales aquí? Si es así, bueno, ¿qué radican nuestras fortalezas? Uno, ¿dónde están las debilidades? Si encontramos las debilidades, posiblemente aspiramos a la profesionalización de lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? ¿Hasta dónde es la responsabilidad de la facultad de la UNAM y dónde comienza la responsabilidad del alumno? No vengo a darles una cátedra de esta responsabilidad. Lo voy a externar demasiado. Y pues no viene mucho al caso. Mis respuestas tentativas en el momento es primero, no, por desgracia no todos somos profesionales. Después, tenemos una enorme fortaleza en familia humana. Y esta es que, como universitarios, podemos desarrollar pensamiento crítico, propositivo, con un enfoque humanista y tener acceso a una amplia gama de conocimientos que nos permiten formar un criterio propio y sobre eso construir nuevas habilidades analíticas. Y eso es lo que podemos hacer. Por ejemplo, tres, una habilidad y eso está
en cursos, contenidos o incluso en profesores, pues también algo que nunca va a pasar es modificar el carácter y la determinación de los alumnos hacia los profesionales. Y nunca va a pasar que terminen la maestría. Hacer una escuela donde caemos todos y educar en la universidad. Entonces, esto así porque repercute. Pasan un semestre, estudiando físico, plan de estudios, voy a estudiar, y apenas vamos valorando qué se hizo. Ya pasan unos minutos y qué estudios. Y en este sentido también digo, híjole, yo debería haber hecho tal, no debería haber hecho tal, me faltó, yo volvería a tomar tal curso. Entonces, llega un punto crítico cuando sales de la carrera, en el que ya las horas te lamentas de lo que están aprendiendo. Entonces, y a veces yo comprendí, o sea, cuando yo me evalué en mi estudio, comprendí que pudo haber sido mejor mi profesora, claro. Pero también, digo, busqué dentro de lo que cabe, profesionalizar lo que me estaba enseñando aquí. Entonces, pues bueno, me metí de a punto con la profesora Sara Porras, busqué meterme en el Joaquín, los idiomas, por ejemplo, que es algo que también estamos en los y bueno, es lo que yo salí de la licenciatura, tuve muchos conflictos para entrar al mercado laboral y ahora, afortunadamente, estoy de la carrera. Yo lo que le comentaba a Sebastián cuando me invitó aquí a la mesa es que no sé en qué medida también mi trabajo, mi experiencia profesional pueda aportar demasiado sobre los retos que a los que se enfrenta el internacionalista en uno, porque dentro de lo que cabe yo estoy en un nicho muy cercano a lo que estoy. El universo laboral incluye gobierno, empresas, consultorías, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Entonces yo les puedo dar una perspectiva del gobierno y además no solo del gobierno, sino del gobierno enfocado a la relación de México. Entonces, les voy a contar tres cosas. Primero, si mi trabajo implica, o más bien, si mi trabajo aplica lo que aprendí en esta facultad, puedo decir que sí. La cuestión es que no me interesa. La segunda, mi trabajo requiere capacidades profesionales, desde luego, pero no todas tienen el plan de estudio. Y la tercera es, si yo sufro de los problemas propios de la competitividad en el mercado laboral, sí. Pues no se espanten, porque es una cosa. No importa el ámbito en el que se inserten, la academia, el gobierno, más siempre hay problemas de competitividad. Entonces les quería ejemplificar rápidamente esto. Trabajo en la Dirección General para Europa, en el Departamento de Estudios del Centro de la Unión Europea y Países de la EFTA. Entonces, un día me llaman el director general a mi oficina, un mapa enorme de Europa, de Cali, y me dice, ¿qué es de Eslovenia? ¿Qué hay con Eslovenia? Y me dice una cara de una Eslovenia no existe. Y el embajador lo que me decía era, piensa que puedo hacer porque voy a ir a Malta y a Croacia y obviamente se me toca estar con mi responsabilidad y me dice, tienes que sacar algún pretexto para que me pase tu venda porque queremos ya ver las características, ¿no? Construir una relación, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para elaborar una propuesta? O sea, si fuera únicamente con el enfoque teórico que tengo de la universidad, me doy 15 días y le saco un trabajo, un paper pues de Eslovenia, de separación de la República Yugoslava, lo que quieran. La cuestión es que hay que pensar ya en el ámbito práctico. Eso no requiere, propiamente lo que aprendí aquí, de una manera literal, pero sí las capacidades que aprendí. ¿Cuáles son los básicos de una relación bilateral? Pues el diálogo político, el intercambio económico, los principios de cooperación, los temas de importantes en el ámbito multilateral, por ejemplo, los temas de cultura. Yo sobre eso puedo hacer un análisis, que son las actitudes que obviamente adquirí aquí, pero no, lo que yo quiero subrayar en este aspecto es que no necesariamente significa que me enseñaron literalmente así. O sea, creo que hay una paranoia o un poco de miedo a veces cuando estás en el hospital en algún momento, y dices, ¿para qué me están enseñando esto, no? Otra vez sale, y dices, ¿para qué aprendí todo esto si voy a pedir trabajo en el después? Entonces, sobre esto quiero ya pasar al siguiente punto. Bueno, nada, comentarles, por
otro tipo, por lo tanto, es que sí se requieren habilidades adicionales y que en este sentido, pues la universidad debe estar en condiciones de ofrecerlas. Esa es una. Y otra, pues, no todo lo que se enseña aquí, lo que tienen afuera, no siempre se puede satisfacer con lo que tienen afuera. Es algo muy cierto. Aquí es un chavo de 22 años con 3 años de experiencia laboral, que maneja programas diferentes, la ley bandera, la ley de obviamente, también tenemos que ir una falla en el mercado laboral. Voy a ser ya más específico en los puntos sobre el plan de estudios vigente y en particular sobre la licencia formativa en recursos humanos. La primera, lo que yo observo es que las relaciones internacionales aquí se aprenden con cierta inercia. O sea, que hay una estructura dentro del plan de estudios, pero a veces el conocimiento nos pasa por encima. O sea, yo no sé si de verdad estoy aprendiendo bien. Me encanta cuando estuve dando clases en economía política y con una favorita en ¿qué es el sistema de educación? Porque me están exponiendo el sistema de educación, pero nadie sabe qué es. ¿No? ¿Está acuerdo? Y eso sabemos, por ejemplo, que el conocimiento lo puedo pasar por encima, pero ya depende de si lo quiero especificar, ¿no? Eso es una. Y lo mismo con otras materias. Yo tomo economía política porque son las más universitarias hoy, tengo la oportunidad de trabajar con la doctora. Pero bueno, en este sentido, pues la estructuración del plan de estudios procura, y yo creo que con mucho éxito, proveer el conocimiento de manera paulatina. Los conocimientos de uno, pues teorías uno, pero creo que eso no siempre es efectivo, porque no se fundamenta bien el conocimiento que están estudiando y no lo aprenden bien. Bueno, el tercero es, en la facultad la máxima herramienta analítica que se ofrece es el conocimiento teórico, mientras que se hace muy poco por incluir a los alumnos en técnicas de investigación y análisis de datos. Por ejemplo, esta es la comparación con el plan de estudios de Colmer, Ibero, Chile, Italia, creo que más, hay más escuelas en Europa. Y lo que todos tenemos en común es el enfoque multidisciplinario de la carrera. Lo que nos diferencia es que a nosotros nos dan estadística 1 en primer semestre y ya. Y entonces, ¿dónde quedan, por ejemplo, comparativamente, las materias como matemáticas, micro, macroeconomía, estudios cuantitativos, perdón, métodos cuantitativos aplicados, computación, métodos de investigación de una raíz, gestión de proyectos internacionales, prácticas de proyectos internacionales, y por qué estoy usando las carreras? Entonces yo salgo y nosotros tenemos un enfoque multidisciplinario con las ventajas que nosotros tenemos, pero las ventajas que seguro tienen ellos. ¿Cómo competimos? ¿Y dónde nos apoyamos? Yo no estoy diciendo que se vuelquen obviamente a copiar el plan de estudios de otras escuelas, pero sí puedo señalar que hay áreas que en lo general, como se estudia la educación en México, no se pueden hacer. El gran acierto del plan de estudios de la facultad es la formación integral y con enfoque multidisciplinario, pero sobre esto creo que nunca nadie va a alcanzar en el mundo entero, ni la disciplina, porque está en constante construcción todo lo que tiene. Entonces, de lo que sí estoy convencido es que en esta facultad se enseñan mínimos bastante razonables, donde el esquema internacionalista puede salir en su, aunque claro, hay áreas de. Ahora, independientemente de lo que se plasma en los planes de estudios, hay dos variables, ¿no? La calidad de los alumnos y de los profesores. Y bueno, no voy a hacer más críticas de eso porque se puede encontrar controversia de la situación, pero bueno, además ya ustedes seguramente lo han discutido. Y finalmente algo que yo quiero dejarles es que el alumno de esta facultad no investiga. Es un problema terrible. O sea, hay otras escuelas de los 5 o 6 semestres están sacando ya 20 a sus alumnos publicables en revistas de prestigio, porque nosotros no somos estudiantes. Entonces también a veces en el plan de estudio debería incluirse con los programas de trabajo, no solo enseñarlos, sino aplicarlos. Es una investigación razonable de lo que estoy aprendiendo en la facultad. Y eso sí podemos hacer. Finalmente, pues bueno, ¿cuál es la crítica a la propuesta del modelo tecnificante? Primero, tecnificante hasta dónde, ¿no? Si se trata de adaptar la carrera a las demandas específicas del mundo laboral a toda costa, también se corre el riesgo de convertir la preparación de los alumnos
Entonces, sobre este mismo, les quiero comentar que están presentes que también, si bien el alumno busca unas capacidades específicas dentro de su formación, también el alumno debe tener en cuenta las implicaciones de lo que estudia. Y en este caso, el enfoque que proporciona la universidad y lo que implica las relaciones internacionales como disciplina de conocimiento. Entonces, por algo las universidades son claras dentro de los requerimientos de un alumno, las capacidades de esas tareas y publican sesiones, ¿no? Y bueno, quiero reiterar que en mi opinión hace falta materias obligatorias que refuerzan lo que se aprende en las unidades de investigación estructural, métodos aplicables. Por ejemplo, yo no sabía mucho de investigación documental o datos duros, hasta que tuve la oportunidad de participar en el capítulo. Aquí participar en un proyecto básico, ¿cómo van a aprender? Y bueno, en cuanto a las materias de carácter específico, yo propondría su inclusión, pero al final de la carrera. ¿Y esto por qué? Pues porque permiten aterrizar conocimientos adquiridos previamente y además incentivar propuestas de investigación serias, innovadoras, igual por mucho más interesantes que los trabajos monográficos que estamos haciendo. Y después, porque los permitirán a los alumnos dilucidar si de verdad las quieren tomar. Y para mi perfil profesional no tengo ya me la quité. Entonces, yo no veo cómo se podría finalizar más. Reducir la carrera de los primeros y después estudiar la economía, donde yo siento que más aprendí como alumno de la facultad, por octavo y noveno semestre, gracias a 8 materias optativas y continuar la comunidad con algunos. Porque eso ya, una vez aterrizado todo lo que entendí de las universidades internacionales, más bien que en su momento no entendí, pude aterrizarlo y salir ya con un poco más de orden y estructura sobre cómo se pueden estudiar las universidades internacionales, qué tipo de trabajo se pueden hacer, sobre todo la parte de investigación. Bueno, por el momento gracias. Ahora vamos a seguir con la participación de Jorge Arturo Ríos Varillas. Muy buenas tardes. De entrada quiero agradecer la invitación que los compañeros me hicieron para participar en un asunto que es regular dentro de la formación del estudiante de Relaciones Internacionales. Esto será en dos puntos principales, ¿no? Uno es el cambio al plan de estudios y el otro es los cambios a las modalidades de titulación, que son los ejes principales a partir de los cuales se está dando esta discusión. Para empezar, con esta discusión, quiero aclarar dos aspectos principales. El primero es que este mercado laboral del que tanto se habla es una situación difícil estructural del país. No es propiamente nada más de la carrera de Relaciones Internacionales o de las ciencias sociales. Hay un problema en la creación de empleos o de espacios donde uno puede entrar a ejercer. Segundo, es que se tiene que hacer la diferencia entre una institución pública de educación y una empresa educativa. Yo creo que en eso debe haber una diferencia para que se hable de planes de estudio entre una y otra. Una empresa educativa obviamente va a responder a las necesidades de aquellos que les pagan para sacar personal con ciertas características ideológicas y capacidades para responder a este mercado laboral. Me parece que como institución pública uno no necesariamente, no solamente tiene que responder a las necesidades del mercado laboral, se tiene un deber, ¿no? Tanto se tiene que ver principalmente en empezar a trabajar y responder en las necesidades sociales y nacionales, que creo que es para lo que se creo la Organización Nacional. En ese sentido no se puede hablar que el internacionalista de esta facultad al menos, no puedo hablar por las otras facultades, pero en esta facultad se tiene que responder también a estas necesidades. Y obviamente de ahí se puede partir la discusión de cuáles son los planes de estudio del perfil del estudiante de Relaciones Internacionales. Para empezar, personalmente he trabajado tanto en la iniciativa privada como en el sector público.
mí me parece que sí hay deficiencias en la formación, lo mencionó, una de ellas puede ser estadística, matemática, pero más que en la cuestión de las materias, en la formación, en el tipo de formación que nos están dando algunos profesores. Sabemos que no todos los profesores dan las materias como se tienen que dar de acuerdo al plan de estudio, algunos no asisten. Entonces, de entrada no se puede criticar el resultado de cuántos se titulan o cuál es el tipo de formación con la que uno sale si los profesores que contamos no responden a esas necesidades. Entonces, antes de cambiar un plan de estudios o formas de titulación, tendría que revisarse qué profesores están dando las materias, bajo qué condiciones, qué tipo de formación. Ese es el primer punto que quiero aclarar. El segundo ya es hablar de los planes de estudio y de las formas de titulación. No sé si todos estén enterados de qué tratan estas modificaciones. Bueno, a rasgos generales, en los planes de estudio se pretende, como ya lo mencionó, pasar a otros semestres en general para que se vuelva más rápido, que un estudiante salga y empiece a titularse para entrar en el mercado laboral. Y luego, dos, son estas formas que a grandes rasgos tengo entendido que quiere ampliar a diplomados, a que el egresado acerque rápidamente a una maestría o por promedio o un examen profesional general de conocimiento. Me parece que ninguno de ellos es una solución a un problema que es formativo. ¿Por qué? Porque se está devaluando la titulación. Para empezar, hablando de las maestrías, no sé en qué espacios los van a hacer. ¿Van a aceptar a todos los egresados de todos los semestres? Es imposible, ¿no? Operativamente, logísticamente, por los profesores, y no hay filtros. Si hay algo que caracteriza a esta universidad, que por lo cual es la máxima casa de estudio y tiene este prestigio, es porque no los mejores filtros, pero ha existido filtros que permitan que, al menos en el posgrado, haya gente de mayor conocimiento, de mayor formación, gente de mayor calidad, ¿no? Personal y de conocimiento, en términos personales y de conocimiento. Por diplomado es muy difícil, ¿no? Uno se pregunta qué diplomados se van a dar, en qué áreas, quién los va a impartir, cuánto va a costar, porque obviamente si uno revisa los diplomados que se hacen en esta universidad, todo se cobra. Entonces, son muy caros, se está comprando prácticamente bajo la estancia de un año, me parece, un título. Ya no se diga exámenes de conocimientos generales, quién va a hacer el examen, quién lo va a realizar, bajo qué supervisión. Es muy difícil, yo no me niego que habrá otras formas de titulación, pero sí tienen que ser formas de titulación que estén en constante formación del alumno para que responda a las necesidades de la universidad y de la sociedad. Ahora, a mí me da mucha risa cuando se hablan de las formas de titulación que el egresado de Relaciones Internacionales no se titula rápido. Todas estas formas de titulación, bueno, al menos las que creen que son más viables, que son el diplomado, por ejemplo, es absurdo. Un diplomado se necesita un año. Ya les dije por qué las maestrías no pueden entrar. Cuando ya existe también una modalidad de titulación que son reportes prácticos profesionales, que es menos tiempo. Incluso aquellos que no quieren hacer tesis y ya quieren trabajar, bueno, entran a trabajar o entran a las prácticas profesionales, no quieren hacer las tesis también, hagan su reporte, y está establecido. Ahora, al hablar de las tesis y las tesinas, para hablar en términos del mercado laboral, es mejor para el estudiante, para el egresado de Relaciones Internacionales, porque cuando uno sale, y yo creo que también es una cuestión personal, en esos términos de los que ellos hablan, neoliberales, tecnócratas, es mejor en cuestión de menor esfuerzo, tiempo, para un mayor resultado, hacer 6 meses o un poco menos de tiempo un trabajo de tesis que a la larga te va a redituar más. ¿Por qué? En primer lugar, porque te abre acceso a nuevas, a maestrías, a posgrados de carácter público, a becas, y ya en este mercado laboral que tanto se habla, y en el cual yo he estado hablando, es cierto que existe una preferencia para las escuelas particulares. Entonces, ¿qué tiene el estudiante de una universidad pública frente a esta preferencia? Una de las grandes cartas es un examen de
la presentación de un trabajo típico de una investigación. Esto es un arma muy poderosa que uno tiene, porque ante esas necesidades del mercado, eso es lo que nosotros podemos vender, y lo que ellos hablan de vender un perfil profesional de un trabajo en el cual implica un trabajo constante, una investigación, un análisis, prospectiva, iniciativa, sean emprendedores, todo eso que más en un trabajo de ciencia, y eso habla mucho. Entonces no podemos diseñar a la tesis para todos aquellos que les interesa el mercado laboral como una herramienta muy poderosa. Ahora, dentro de las nuevas propuestas que se han hecho, es que no se puede competir, no estamos en competencia con las escuelas privadas porque ellos se titulan más rápido. Esa es una mentira absoluta. Estuve revisando las formas de titulación de las 5 principales universidades privadas que dan la carrera de Relaciones Internacionales, que son el CIDE, el COLME, el ICAM, la Ibero y el TEC, ¿no? La Ibero y el TEC obviamente tienen sus formas de titulación que son las rápidas, terminan, algunos en el TEC hacen tesis si quieren, o si no, pasan de otra forma, en el Ibero es automático, pero en las más prestigiosas, digamos, dentro de estas universidades privadas, en todas tienen tesis, no hay ninguna otra forma de titulación. Entonces es una mentira que nosotros estamos en una competencia desleal porque ellos se titulan sin un examen profesional. Entonces ahí es una cuestión personal de que el internacionalista de relaciones internacionales tiene que enfocarse a ir trabajando, ¿no? Y no se titula tan rápido como ya les mencionaba, porque hay un problema tanto a veces de formación y en algunas circunstancias porque no tenemos estas herramientas. Hablaba mi compañero que no tenemos experiencia en cosas técnicas, trabajo de Excel. Es cierto, pero les voy a decir una cosa. La formación que, hablando de mi experiencia en la que he trabajado tanto en el sector público como en el privado, de nada te sirve saber manejar correctamente Excel, TASA, que son herramientas de análisis estadístico, si uno no sabe en qué va a utilizar estas herramientas. Es como tener una pluma que te la den escribe, pero no sabes si te sirve de adaptar. Las herramientas ahí están. Lo que es más importante, creo que es una de nuestras ventajas, es que nosotros podemos articular y tenemos una visión muy interdisciplinaria de la carrera, hablando en términos laborales. Les puedo decir de experiencia propia, ciertamente yo no sabía usar Stata, por ejemplo. Pero un fin de semana me busqué en internet cómo utilizar Stata y aprendí lo básico, y ahorita no soy un experto, pero lo manejo por las necesidades de su trabajo. Pero a mí me ayudó más bien saber conectar ese tipo de información con la formación que yo tuve. Entonces me parece que sí es muy importante aclarar que es una completa falacia decir que no somos competitivos, que no estamos de igual en el mercado laboral con las empresas privadas. Ahí les voy a dar otro dato. Dicen que no estamos titulando. De mi experiencia he visto, no en datos concretos, pero sí ha habido una tendencia en que cada generación cada vez se está titulando más rápido porque entienden esta dinámica de que sale mejor invertir tiempo en una titulación, en una investigación que te puede redituar en lo que ya les dije, tanto en la parte económica como laboral, y se están titulando más rápido. Me parece que no debemos perder ese espacio, cada vez estamos titulando. Y creo que hay algo que se debe proponer tanto a la coordinación como a la universidad, a la facultad en general, es que se den datos duros de cuántas personas se han titulado en los últimos años, porque esa es información que no nos han dado y no nos los han querido dar, porque saben que hay una tendencia comparativamente que la carrera de Relaciones Internacionales tiene más más titulados que las otras carreras, y la mayoría de ellos optan por realizar un trabajo de investigación de tesis oficina que en la creación de la entrega de un reporte de prácticas profesionales, cuando se tiene esta opción, y que en teoría nada más son 6 meses de prácticas profesionales. Entonces
Entonces se debería pedir esa información para demostrar que es una completa mentira que nos estamos quedando acá. Yo, para terminar, han existido proyectos, por ejemplo, para que los alumnos empiecen a trabajar. No sé si han escuchado el proyecto de Afluentes, es una revista de estudiantes. Se han estado empezando a trabajar en ciertos proyectos. Yo no digo que la carrera sea perfecta, ¿no? Hay que modificar algunas cosas. Lo que ya decía los profesores, lo de los idiomas, que son muy importantes. Deben abrirse mayores espacios. Me parece, estaba escuchando, que están proponiendo que los idiomas se empiecen a dar desde el primer semestre, al menos para aquellos que necesitamos los idiomas como una herramienta. Hay que ir trabajando, pero no nos podemos ir con la idea, no podemos comprar esa idea de que es necesario abrir nuevas formas de titulación cuando no se está necesitando, no son completamente necesarias como nos quieren vender. Hay que tener cuidado, hay que ver quién se está proponiendo estas nuevas formas de titulación, por qué las están proponiendo, porque lo que sí creo yo desde mi perspectiva, cuantitativamente hay una mayor cantidad de alumnos sin que haya una cantidad de formación para mostrarse, y entonces eso se pueda convertir en un capital político o una moneda de cambio para otros proyectos. Me parece que se deben de defender las bases sobre las cuales los estudiantes de Relaciones Internacionales de la UNAM están trabajando y estamos formando. Yo acabaría con eso. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. A continuación va a seguir nuestra compañera Paulette Rivero Villaverde. Buenas tardes a todos. Yo me siento muy afortunada de la invitación que me han hecho, especialmente porque creo que ahora caigo en cuenta con mayor conciencia de la necesidad de que los alumnos se vinculen con los egresados y un poco empezar a meternos como en las entrañas de la realidad, que es como indispensable para pensar tanto desde el que eres alumno hasta desde afuera revalorizar también el trabajo que haces en una universidad pública. En este sentido, yo más bien quisiera empezar por hablar del papel de la universidad pública. Yo creo que al ser alumnos de esta universidad, sí tendríamos que tener en cuenta que el estar en una universidad pública no es un asunto menor. Es una universidad que está siendo pagada por la sociedad mexicana, por el pueblo, por la mayoría, y que en ese sentido tendríamos que trabajar como para regresarnos, o sea, a todo, algo. Ese es el trabajo en general, yo creo que de las universidades públicas. Y si no lo tenemos en cuenta, entonces creo que estaríamos equivocándonos de camino, ¿no? Y estaríamos pues desvalorizando la lucha que ha costado a la historia el tener una universidad pública y de esta calidad. Entonces, en ese sentido, yo apelaría un poco a llamar la atención a todos nosotros, de sentirnos bien orgullosos de estar en una universidad pública y de ser conscientes de ese proceso. Bueno, un poco les voy a contar sobre mi experiencia, como ya nos dijo la compañera, he estado en el ámbito público y en el ámbito privado también, pero también, yo por ejemplo nunca pensé estar en la diplomacia. Eso vino a ser como parte más bien de una casualidad, de una invitación a trabajar en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, y en un puesto que no era menor, era ser la asistente del embajador, y en efecto tenía como muchas partes así administrativas y chocantes, pero resulta que esta universidad y esta formación me dieron las herramientas para rebasar, digamos, esos trabajos administrativos. De pronto, cuando tú tienes, a ver, la pregunta aquí sería, ¿cuál es como la principal ventaja que tiene un internacionalista de una universidad pública, especialmente de la UNAM? Su análisis,
su pensamiento, también la forma en que habla, la forma en que escribe, todo eso son sus herramientas. Y de pronto, si tú las vas perfeccionando, si tú las vas puliendo, te vas a dar cuenta que ya cuando estás ahí, las puedes utilizar y puedes ir rebasando ciertas cosas a las que nos enfrentamos todos, no nada más los internacionalistas, sino en general todos. Entonces fue como cuando caes en cuenta de que es más bien la forma en la que tú logras consolidar tu formación integral en pensamiento, en habla, en escribir, que puedes tener otras cosas. Y que esa es una ventaja fundamental que podemos obtener de la carrera aquí. Cuando se dice que el desempleo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, el desempleo es un pretexto, en el sentido de que el desempleo general no es nada más para los internacionalistas. Los médicos tienen áreas más definidas de trabajo, salen a lo mejor siendo neurólogos o lo que sea, y no encuentran trabajo tampoco. Entonces es un poco también como una excusa que tendríamos que empezar a rechazar como uno de los digamos, de las razones fundamentales por las cuales habría que tecnificar y cambiar en ese sentido el plan de estudios, ¿no? Hay que ir un poco más a fondo. Yo creo que más bien, y ahí sí les voy a decir, creo que lo que sí nos obstaculiza como internacionalistas es que cuesta mucho trabajo, cuesta como mucho tiempo ir definiendo qué nos interesa. Yo creo que a muchos o a la mayoría nos pasa, ¿no? O nos pasó. Y es que vas aprendiendo sobre muchas áreas, sobre muchos temas, sobre muchas ramas, y no sabes realmente, como decía, para qué sirve o qué vas a hacer. Incluso seguramente abres un periódico y dices, ¿y yo cómo voy a trabajar en todo esto? Si te pueden preguntar, ¿y tú qué sabes? No, pues debe hacer análisis sobre Asia o sobre América Latina o sobre economía internacional. Ah, bueno, muy bien. ¿Y eso qué puesto es? No, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Y es real. Entonces, cuando tú sales con una formación muy débil, y eso le pasa a muchos en la carrera especialmente, y es lamentable, pero en esta universidad hay mucha gente que solo viene por el título, aquí y en todas las carreras. Entonces, en el caso más cercano, el de mis colegas internacionalistas, yo sé que hay gente que pasó escogiendo materias, las más fáciles, nunca definieron un área de interés, nunca definieron a qué querían. Y eso es fundamental, compañeros, y eso sí se los voy a... Es como la invitación como personal primordial. Vayan conociendo y vayan definiendo intereses, porque a partir de que uno sabe exactamente qué quiere, va puliendo a partir de ahí todo lo demás. Entonces, un decir, les voy a contar mi experiencia. Yo no sabía bien qué quería, y por eso también los invito a que defiendan el octavo y noveno semestre, porque ahí es cuando empiezan a tener mucho más conciencia sobre qué es lo que quieren y lo van solidificando. Entonces, yo de pronto llegué a una clase que era de América Latina y se me empieza a romper el mito de la cooperación y la paz y todo eso que nos vienen metiendo y las teorías dominantes. Es terrible, pero te enseñan en relaciones internacionales en esta facultad cosas que se hicieron en otros países que corresponden a otras realidades y que cuando las tienes que aplicar no tienes ni idea de cómo hacerlo. Y cuando sales a trabajar, mucho menos, no te sirven. Es decir, las materias que te ponen los pies en la tierra sobre la realidad son las que te permiten tener herramientas realmente de pensamiento y de formación. Entonces, cuando yo entro a América Latina, me empiezo a dar cuenta pues, ya de mis intereses y digo, bueno, va por ahí. ¿Qué me interesa? Eso es un proceso. Yo, el cuarto semestre que llevamos a América Latina fue cuando supe que me gustaba, pero no sabía ni cómo ni para qué, ni en qué iba a trabajar si me gustaba América Latina. Fue hasta octavo, noveno semestre que yo empecé a definir. Pero ¿sabes de qué me sirvió saber qué quería? Que a partir de que ustedes saben específicamente hacia dónde van dentro de todo ese ámbito de las relaciones internacionales, van encontrando la utilidad a los otros conocimientos. Entonces van sabiendo, a partir de eso, cómo les sirve conocer de Asia, de qué les sirve la economía, de qué les sirve saber de temas culturales, de qué les sirven incluso los idiomas, de qué les sirve todo. Pero si vamos como esperando a ver qué nos gusta, o salimos, o a ver qué trabajo encontramos, claro, sale un internacionalista sin identidad personal ni profesional. Eso es real. Entonces,
a lo que voy en este punto es que sí es necesario que nos tomemos en serio ese papel de definir gustos, de qué queremos, y de ir también, de salir al campo laboral pensando en que si a mí me gusta determinada cosa, determinada área, es porque la vine trabajando y que voy a ir a buscar hacia esa área algo que me satisfaga como persona, porque la otra es que tienen que saber, y grábenselo, porque van a salir, no van a encontrar trabajo y se van a deprimir muchísimo. Eso es real. Y van a sentir que no aprendieron, y van a sentir que no saben por qué estudiaron eso. Pero así como les puede pasar a muchos, les pasa a todos, es real. Entonces, no se depriman, más bien, ahorita que están en la carrera, vayan empezando a pulir como las cosas que les gustan, y vayan hacia eso, porque eso solidifica. Lo que también debemos tener en mente es que no existe la carrera de todología, eso no existe. Entonces, el internacionalista debe saber de todo, sí, pero debe tener marcos referenciales a partir de lo que tú quieres y tener referencias. Eso es lo importante. Así te formas. No vas a saber de todo. Y eso es real. La otra cuestión, bueno, esto ya lo decía un poco. Yo creo que una más bien de las luchas que se debería de dar desde el estudiantado es porque se enseñe unas relaciones internacionales más propias, o sea, con mucho más identidad. A mí, cuando me hablaban de la cooperación, en términos del idealismo, de la paz, ¿no?, de la integración, aparte, cuando en mi generación, que ya soy muy viejita, tengo 29, ya casi 30, entonces, en esa etapa salían muchas tesis de la integración europea, y era así como, uy, la integración europea, vamos a copiar el modelo para América Latina. Entonces salían tesis y tesis y tesis de la integración europea. Unos años después ya están en crisis y ahí está la realidad, ¿no? Pero vaya, a lo que voy, tendríamos que abogar por ver materias que estén mucho más apegadas a la circunstancia actual, o sea, al país, al momento. Unas relaciones, vamos a formar relaciones internacionales con una identidad. No podemos seguir copiando, por eso a veces estamos así perdidos en el espacio, por eso no les encontramos utilidad ni a los marcos referenciales, teóricos, etcétera, ¿no? Eso yo sí lo propondría, porque cuando eres más capaz de reconocer en tu formación la realidad y de analizar la realidad, entonces te funciona mucho mejor, como persona y como profesionista, lo repito. Ahora, esta cuestión de las materias como estadística, matemáticas, nos la dan en primer semestre, estadística. ¿Quién se acuerda de todo? Bueno, es más, no sabes qué son relaciones internacionales y ya llevaste estadística aplicada a las relaciones internacionales. Y no sabes qué son relaciones internacionales. Son herramientas, efectivamente, y yo no las descarto, pero sí creo que primero tendríamos que ampliar el campo de las relaciones internacionales, de una formación donde cada uno tengamos oportunidad de conocer como el abanico de opciones, empezar a definir y a partir de ahí elegir como las herramientas, a lo mejor ya de forma optativa. A mí me sirve estudiar macroeconomía, la tomo. A mí me sirve la estadística, la tomo. Yo quiero un curso de matemáticas, la tomo. Pero no podemos empezar a pensar, digamos, que todas estas materias van a ser útiles para todos, ¿no? Más bien, yo sí creo personalmente que las materias de historia, las materias críticas, las materias que te permiten formarte en la realidad son las que te ayudan a empezar a definir tus gustos, tus preferencias y esas formaciones. Y lo que sí tengo que decirles va a sonar como presunción, pero en todos mis trabajos me han dicho algo. La gente de la UNAM que ha llegado aquí tiene mayor capacidad de análisis que la demás gente. Y es lamentable, hay que decir también, por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores pasa algo, ¿no? La gente que estudia en las universidades privadas es la que tiene los puestos mejores o mejor pagados. Y la gente que está haciendo el análisis y la chamba y también trayendo el café muchas veces, no es siempre, pero tengo muchos compañeros que tienen mucho tiempo ahí, desde que salieron de mi generación 2007, haciendo el análisis y pasándose a la gente que está ocupando un mejor puesto. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que en realidad el que sale mejor preparado para hacer análisis de calidad es el internacionalista de la UNAM. Entonces hay que defender esa parte y no dejar que entonces nos empiecen a
meter materias que nos van a hacer perder la reflexión, el análisis que son tan importantes. Ahora, ¿saben? Para mí la tesis fue fundamental. Todo esto son 9 semestres que estás haciendo tareas, aparte te dejan muchísima tarea en RI. Muy aburrido, pero es real. Duermes mal, comes mal, todo mal. Te vas a las fiestas, pero mal, porque estás pensando que tienes tarea. Y es real, ¿no? Entonces nunca puedes estar en paz. Pero bueno, lo que voy es que no hay como tanto tiempo para ser autodidacta, para aprender un proceso así propio, que le agarres el gusto. Terminas odiando los controles, terminas odiando escribir, Entonces, ¿qué pasa? Que llegas, terminas la carrera y una tesis. No, yo no quiero hacer una tesis, por supuesto. Pero miren, al final, es bien rico. Hacer una tesis, tener la posibilidad de elegir tu tema, de elegir en qué tiempo lo haces. No se tardan como 6 años. Bueno, yo porque trabajaba, pero cada quien sí, y se los puedo contar porque mi familia tenía muchas carencias económicas y tuve que trabajar. Pero llegaba y lo que menos quería era sentarme en la computadora otra vez, ¿no? Entonces, a lo que voy es que realmente a mí la tesis yo la disfruté mucho, en los ratos que la hice la disfruté mucho. Y lo que sí me di cuenta, y ahí les va, grábenselo, cuando terminé la tesis escribía mejor, pensaba mejor, analizaba mejor, hablaba mejor, interlocutaba mejor. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un proceso, y está subvaluado por este sistema de mercado. Y nosotros tenemos que entender eso, la capacidad de pensar, de reflexionar, de discutir, eso es fundamental. Y de pronto hacer un trabajo propio, se los prometo que si no me vienen a reclamar, hagan una pequeña. Bueno, ya finalmente lo que estaba viendo es un poco las propuestas que están teniendo para las recomendaciones para mejorar el plan de estudios. Y esta frase me asusta. Alineación del programa con el mercado laboral. Crear vínculos con empleadores y egresados. Bueno, el mercado laboral, ahí sí hay que contextualizarnos. ¿De qué estamos hablando con el mercado laboral en el contexto actual? Bueno, estamos viviendo una crisis tremenda. Y lo que necesita ese mercado laboral es flexibilizar el trabajo. O sea, es decir, pagarlo mal, tener gente que no piense, gente que no se dé cuenta como de la realidad. Eso es lo que están proponiendo las autoridades de esta facultad. Es que alineación del programa con el mercado laboral. Más bien tendríamos que revertirlo y empezar a crear como otras condiciones de repensar. O sea, es decir, de exigir también otro mercado laboral. Y sí nos corresponde, porque somos jóvenes, porque somos los que salimos y queremos y necesitamos trabajar. Entonces, o nos alineamos nosotros con ellos, o nosotros empezamos a exigir otras condiciones. Sí nos toca, es el papel de los jóvenes. Y hay que pensarlo bien. Miren, nada más, estaba revisando en la página del TEC, ¿no? Dice, trayectoria de egresados de nivel profesional, de relaciones internacionales. Y pone unos ejemplos. El 32% de los egresados a los 5 años tiene un cargo directivo, cifra que aumenta 76% a los 25 años de su graduación. Otro. A los 5 años, el 34% de los egresados es o ha sido socio o dueño de una empresa, y a los 25 años asciende a 67%. En el sector público, el 14% de los egresados entra en ese sector, y a los 25 años el 22%. Bueno, ¿a qué voy con esto? Ahí más bien es como a rechazar la idea de que no permitamos que en nuestra universidad la educación pública adopte modelos de la educación privada. Es una trampa tremenda. ¿Por qué? Porque ni somos, digamos en términos generales, en la universidad no somos la gente que tiene ya los contactos, los puestos, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es tecnificar el trabajo, sin que nosotros tengamos realmente las mismas condiciones que ellos para entrar a cargos así
Y seguramente la mayoría de nosotros no tiene un papá empresario o no tiene un papá influyente. Eso es real. Entonces, ¿qué nos queda? Defender nuestros espacios laborales. Entonces, eso es fundamental. Y ahora sí, finalmente, es una nota del día de hoy, ¿no? Dice, es del examen para el ingreso a licenciatura a la UNAM, dice, donde hubo más de 136,000 aspirantes, de los cuales 126,683 hicieron el examen y solamente se quedaron 11,348, es decir, el 8.95%. Todos los demás, ¿qué cantidad de jóvenes están allá afuera y no tienen dónde lugar? Siéntanse privilegiados. Es una institución de la más alta calidad y hay que defenderla. Hay que defender la universidad pública, la educación pública, la de pensamiento crítico, y vamos a disfrutarlo también. Vamos a disfrutarlo y a luchar también por abrir la universidad a los demás. Esa es la única forma de cambiar el país, lo que sí nos interesa. De ahí lo dejo. Bueno, pues muchas gracias a la compañera por esta participación. A continuación nos va a hablar el compañero Eduardo, que bailando. Bueno, el compañero Eduardo Salazar Ortega egresó en 2010, tituló en 2012, hizo su servicio social en el Senado de la República, trabaja en dirección, bueno, actualmente trabaja en dirección de información legislativa en el CEGO. Bueno, pues finalmente yo me titulé en el 2012, terminé un año y medio antes, terminé el primer semestre sin mayor problema. Leí una nota que la compañera hablaba de los jóvenes que salían extraviados de esta facultad, pues yo me considero uno de ellos. No es que no me gustara algún tema en particular de la carrera, pero tampoco sé cómo, o sea, no fui de los que iban nada más a perder el tiempo sin negociar. A mí me gustaba mucho el tema de Rusia y sus relaciones con Asia y Pacífico, particularmente. Entonces mi tesis se centró en eso. Pero bueno, en el momento de titularme fue como de, ¿qué hago de tesis? Ya me centré en un tema de Rusia, pero nunca pensé como para qué tesis. O tampoco pensé qué quisiera hacer después. Una vez que terminé, bueno, la búsqueda de trabajo siempre es una frustración. No sabes para dónde arrimarte, no sabes si te interesa el sector público, en el sector privado, pues lo que más encuentras en los anuncios o en cualquier lado de internet son cosas de aduanas, comercio exterior, que en ningún momento me llamó la atención. Así que pues entré a buscar en el sector público. Encontré una convocatoria de Secretaría de Gobernación para un puesto de enlace y no me llamó mucha atención, pero por presiones en casa ya se trabajar. Así que sin muchas ganas pues me quedé con el trabajo. Creo que, bueno, me ha ayudado de alguna manera a descubrir, tal vez no lo que quiero, pero sí que es lo que me quiero. El tema que manejo ahí en mi Secretaría de Gobernación es darle seguimiento a las sesiones de las cámaras de diputados y de senadores. Hacemos, en mi caso hago síntesis de las iniciativas de ley, de proposiciones conjuntas de acuerdo, y se suben a la plataforma de la CEGO, que es el sistema de información legislativa, lo pueden ver en internet. Este trabajo ha sido bastante frustrante, porque no solamente, bueno, por una parte es ilustrativo, estar al corriente de todo lo que proponen los legisladores, pero por otra parte es muy frustrante porque no solamente proponen estupideces, sino que redactan mal y yo no sé, es súper frustrante. Digo, la ventaja es que al menos estás al corriente de qué están proponiendo. En fin, como les comento, es al menos descubrir lo que no quiero hacer. Estoy pensando salirme pronto de ahí. No sé exactamente, sigo extraviado si es lo que quiero, pero bueno, supongo que eventualmente lo encontraré, si no seré un profesional muy frustrado. En cuanto a mi experiencia aquí en la facultad, debo coincidir que las áreas más débiles de la interacción son la metodología y
la parte teórica. Efectivamente siempre estamos centrados en el tema del realismo, hay muchos profesores que no salen de ahí, y a la hora de aplicar la tesis siempre pretenden que nos dirijamos hacia el realismo, cuando no siempre es, cuando no es algo que se pueda aplicar a nuestra realidad o a cualquier realidad. Ahora, la parte metodológica, ahorita que la compañera comentaba de la cuestión estadística, llegas a noveno semestre, octavo, a hacer tu tesis, tu proyecto, lo que sea, y no sabes para qué te sirve hacer una gráfica o para qué te sirve hacer una medición con diferentes tipos de encuestas, o no sabes qué te va a servir de algo. Entonces, coincido en que se tiene que darle prioridad a, por una parte, a la cuestión metodológica y teórica, y por otra parte, separarlo suficientemente bien de la parte histórica. Es fundamental la parte histórica para nosotros, pero necesitamos abordarla con un buen marco teórico metodológico, si no, simplemente estamos repitiendo datos, y muchos pasaban así la carrera, solamente repitiendo los datos y haciendo exposiciones en los que iban a leer, en los que no daban, pues, no tenían el menor interés por hacer un análisis. Ahora, volviendo al mercado laboral, me disperso más. Sí me he dado cuenta que las personas que vienen de universidades privadas suelen llegar a los puestos directivos, y ahí donde yo estoy, la mayoría son de universidades privadas. Algunos llegan por contactos, otros llegan porque les fue bien en el concurso, simplemente, pero el punto es que llegan. Sin embargo, también me doy cuenta que la formación que obtenemos aquí en la UNAM, bueno, creo que gran parte es autodidacta y otra parte que la debemos a algunos profesores en particular, no a todos, evidentemente, nos hace ser muy competentes frente a esas personas, porque en mi caso, yo tengo que revisar trabajo de subdirectores que ganan 10 veces más que yo y que no saben redactar. Entonces, es muy importante no solamente que demandemos, ustedes en particular que están todavía en la carrera, pero nosotros no podemos quedarnos al margen, demandar que se reforme, que se le dé más énfasis a la cuestión teórica y metodológica, bueno, sí, darle énfasis a la cuestión teórico-metodológica, pero, no, se me fue, Sobre la revisión que hacen al final del día, estas personas pueden estar ahí por contactos, pero no pueden hacer un análisis concreto de algún tema, o no pueden ver todas las variables que nosotros podemos apreciar como internacionalistas. Entonces, les comento, yo siendo un enlace, le reviso el trabajo a un subdirector, y hasta yo tengo que proponerle cosas nuevas, porque él no las puede ver a una simple, en su propia revisión. Entonces, sí tenemos que apreciar lo que salimos siendo como internacionalistas de esta facultad. Tenemos que también seguir trabajando mucho en lo personal, porque aunque la facultad tenga la obligación de proporcionar las herramientas, si nosotros no las aprovechamos por una parte y por otra parte ellos nos están proporcionando herramientas eficientes, pues no podemos quedarnos con eso. Tenemos que ser nosotros mismos los que seamos tal vez más autodidactas de alguna manera. Digo, no puedes dejar de exigir que sea una educación de mejor calidad, pero sí tomar la responsabilidad de que como alumnos de la UNAM estamos ocupando un lugar que no solamente se pagan con impuestos, sino que es un orgullo y que tiene que aprovecharse, porque hay gente afuera que lo quiere aprovechar, que no puede por diversas circunstancias. Y pues, con eso terminaría, porque se me acabó el tiempo. Bueno, pues muchas gracias a nuestro compañero Eduardo por sus ideas. Y bueno, a continuación nos va a hablar Maral París Bolaños López y nos va a contar de su experiencia como egresado.
Muchas gracias, saludos a todos. La verdad es que me da mucho gusto ver a varios compañeros, colegas, estar interesados en la discusión del plan de estudios, ¿no? Normalmente son este tipo de discusiones las que se quedan al margen o se pretenden quedar al margen de lo que nos incumbe a nosotros, cuando en realidad son de una pertinencia como bastante clara, digamos, sobre todo en lo que va a repercutir, no solamente en nuestra generación, digamos, los que están en este caso tomando clase ahorita, sino en los que vendrán, porque al menos, bueno, si saben, cada 6 años se hace una revisión de este plan de estudios, y entonces justamente está en esta revisión. Yo les platico algo en torno a esto rápidamente, digamos, no por hacer algún tipo de comentario pesado, pero sino más bien referirme un poco a mi aspecto, o sea, de vida, ¿no?, personal, en por qué, o sea, de qué forma las relaciones internacionales como fueron o constituyeron pues un elemento, digamos, prácticamente angular dentro de la formación, hablando en términos generales de vida, no necesariamente o solamente en el plano profesional, entendido por esto como un profesional de relaciones internacionales, ¿no?, sino un poco hablando de que esta formación universitaria, como ya bien señalaron los compañeros que me antecedieron, pues es un privilegio frente a un sistema actual, digamos, que tenemos, hablo por sistema en términos de todo el eje nacional, de cómo está construida la sociedad mexicana actualmente, pues las dificultades que implica el acceder a la educación profesional, y la otra pública y la otra gratuita, ¿no?, que no es para menos que, esto visto a la luz de lo que sucede en otros países, la UNAM es prácticamente un baluarte de lo que significa la educación pública de calidad y gratuita, ¿no? O sea, simplemente pensar en lo que pasa en Chile, en donde una educación para estudiar medicina cuesta cerca de 900,000 pesos mexicanos y 600,000 pesos para los sociólogos. Entonces ahí un poco también se hace una distinción de castas, ¿no?, entre quién puede estudiar sociología y quién puede estudiar medicina, por mencionar una cosa, ¿no? Bueno, primero, o sea, hablo en términos vivenciales. Mi vida, digamos, laboral ha estado en torno a temas académicos. De alguna forma el camino estuvo escrito por mis padres, tengo un contexto que hizo posible eso, son profesores ellos también. Y prácticamente estuvo vinculada siempre a la docencia, ¿no? Fui profesor, bueno, asistente de cátedra en esta facultad también, del profesor Jacobo Casillas y del profesor Fabián Arrolón, 3 años en cada uno de los dos, o sea, en cada una de las dos materias. Y por otra parte, pues bueno, tuve la oportunidad de investigar, o sea, asistente de investigación bajo la égida del profesor doctor Pablo González Casanova, que es rector de esta institución, ¿no? Por otra parte, también me tocó, no sé si lo digo con pesar o con cierto orgullo, haber sido consejero técnico, y les platico por qué, porque justamente de muchas de las discusiones y de las cosas que pasan en esta facultad, desde un ámbito privilegiado, sí, justamente del privilegio de la información, ¿no?, el tener la información de primera mano, sobre todo en eso, ¿no?, entenderlo en ese sentido. Y bueno, pues cierto es, yo creo que la formación que imprimió, o sea, evidentemente también, bueno, convengo con mis compañeros que es una educación que cada quien se va armando de alguna forma también, ¿no? O sea, es parte de lo que te permite la universidad. O sea, hay un campo de decisión que tienes tú en la medida en que tú decides qué profes, ¿no? Y pues puedes escoger a profes muy maletones, o puedes escoger a profesores que en tu forma de ver, en tu forma de sentir, pues son personas que te hacen latir, no solamente en el sentido emocional, o sea, afectivo, laboral, académico, ¿no?, de temas, sino también, digamos, intelectual, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, durante mi transcurso durante la carrera, pues bueno, puedo decir que todos estos conocimientos que adquirí a partir de la práctica docente, a partir de la práctica de investigación, pues me imprimieron una forma, pues un know-how, digamos, ¿no?, un saber hacer las cosas, capacidades generales que no necesariamente están implicadas en un perfil meramente que está expreso en el plan de estudios. Es decir, o sea, muchas veces, y esto a lo que se refieren los compañeros, o al menos eso así lo intento expresar yo, es que cuando nos piden trabajos o ciertas cosas que no necesariamente están implicados en nuestro perfil como internacionalistas en el estricto sentido, o sea, sabemos cómo resolver problemas, ¿no? O sea, tenemos más o menos conocimientos de cómo intentar indagar las cosas, de cómo abordarlos, qué autores, una serie de estrategias que posiblemente nos vamos como inventando o nos van también enseñando durante
la carrera que van facilitando el trabajo, ¿no? Y sin embargo no es suficiente, ¿no? O sea, como bien sabemos, y ustedes lo han de sentir también, al menos los que están interesados en esto de los planes de estudio, pues es que es cierto, hay algo que todavía no cuaja, ¿no? Que ojalá lográramos intentar o poder incidir dentro de la decisión de lo que está pasando sobre nuestros planes de estudio para intentar, pues bueno, mejorar sobre todo pues nuestra formación y bueno, como al final vamos prácticamente salida porque ustedes están adentro y hay otros que vienen, pues les va a tocar más a los que vengan, ¿no? Pero bueno, bien, ¿qué es? El perfil de relaciones internacionales ha cobrado como particular importancia en los últimos años y no solamente hablo por esos 5 o 10, sino justamente por el nivel de globalización que ha existido, digamos, o cómo se está, digamos, manejando o cómo se está imprimiendo el fenómeno de la globalización, ¿no? Entre esto podríamos decir los internacionalistas que la historia nos da la razón, ¿no? Porque se está, o sea, de alguna forma la materia de trabajo, que es analizar la realidad internacional, pues cobra sentido en la medida en que está, digamos, pulsando, ¿no? O cabalgando la historia, ¿no? Y bueno, esto lo que ha hecho también es que el perfil del internacionalista, pues bueno, sea, como siempre nos insisten aquí, intermultidisciplinario, que a veces, o sea, sinceramente ya a la luz de la distancia está incluso mal abordado, ¿no? O sea, el hecho de confundir la intermultidisciplinaridad, supongo que lo discutieron por acá, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si no, no tardar en discutir muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, esto también lo que ha hecho es relativizar como todas estas fronteras epistémicas y convenciones académicas entre disciplinas, por lo cual el internacionalista pues tiene un enfoque multidisciplinario, digamos, y tiene una serie de conocimientos que lo hacen capaz de alguna forma y además en el sentido como más en el que se quiere, o el objetivo, digamos, o ideal, pues bueno, que puede optar por el lado económico, político, cultural, etcétera, etcétera, de diversos problemáticas o fenómenos sociales, ¿no? Y bueno, justamente esto es una de las ventajas que tiene el perfil del internacionalista frente a otros, digamos, estudiosos de las ciencias sociales, en la medida en que todavía están un poco atenidos más en una, digamos, parcela epistémica mucho más contenida, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que decirlo, es cierto, el internacionalista tiene un mercado laboral sumamente restringido a pesar de que puede tener mucha materia de trabajo, en el sentido de que lo que está pasando actualmente pues es internacionalización de todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? De la vida económica, de la política, etcétera. Ahora, evidentemente esto nos lleva a la discusión que estamos aquí por plantear, que es ¿qué hay con el perfil del internacionalista frente al campo laboral, ¿no? Les voy a platicar un poco también de mi experiencia en torno a la discusión de los planes de estudio. A mí me tocó la aprobación de planes de estudios que están actualmente ustedes cursando. Fueron discusiones como bastante largas, muchas razones. Evidentemente, digamos que uno en ese momento, con toda la energía del chavo, capaz de plantear, decir no a todo, pero no lo digo con el sentido de que es nuestra rebeldía inherente a nuestra, no, sino un poco les platico en dónde estaba el no, ¿no? Por qué decíamos nosotros no en ese momento, en muchas cosas y en otros muchos sí, ¿no? Ahora, yo creo que hay dos cosas que plantean, al menos no necesariamente son lógicas excluyentes, o sea, hay otros escenarios, pero al plantear esta discusión entre planes de estudio, los contenidos de los planes de estudio y el ámbito laboral, se plantea prácticamente dos vías, o al menos esa es la dicotomía que uno, como se plantea cuando nos ponen ahí lo de los planes de estudio, ¿no? Es o fijamos el camino para hacer la convergencia entre el plan de estudio con las demandas del mercado laboral que está en teoría con las manos abiertas, así esperándonos a que nos integremos, lo cual es una falacia, ¿no? O la otra es ofrecer un perfil institucional de la UNAM, lo cual, o sea, es decir, tener un perfil institucional y gente que se adscriba a ellos, o la otra es intentar cederle todo el mercado y que se fije por variables externas, por así decirlo, el perfil de un ingresado, ¿no? De alguna forma nosotros íbamos por la segunda, ¿no? De ofrecer un perfil institucional y justo, ¿no? Quien quiera venir a estudiar a la UNAM, quien quiera suscribirse a la UNAM, pues que entre. Obviamente pasando toda la serie de etapas para poder acceder, ¿no? Lo otro, hay una serie de ofertas que implican, entre otras cosas, la mercantilización de la educación, y por eso yo creo que es bastante peligroso intentar hacer comparaciones entre una educación privada y una educación pública, poniéndolas como unas mejores que otras, porque yo creo que más bien van en otro sentido, ¿no?
Y justo en esto, ¿no? También nos ponen como el problema o la excepcionalidad de los problemas de los internacionalistas, ¿no? Ya le habían tocado a nosotros, es cierto, o sea, tampoco es que nosotros tengamos este problema únicamente los internacionalistas de enfrentarnos al desempleo, de enfrentarnos a la falta de oportunidades para incorporarnos al mercado laboral. Yo creo que es un ambiente generalizado y que esto implica pues el grueso de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, estos digamos como los problemas generales, ¿no? La otra es, ¿qué sondeábamos nosotros como problemas en específico en nuestro plan de estudios? Y ustedes seguro lo van a, o sea, podemos coincidir en muchas cosas, ¿no? Que la enseñanza de teoría y metodología es mala, ¿no? Que la enseñanza en economía también puede ser deficiente en el sentido que posiblemente no hay una oferta lo suficientemente amplia de contenidos, incluso de profesores, ¿no? Y la otra es lo referente a incluso a las técnicas de investigación documental, o sea, de alguna forma está emparentada con la metodología y hay una serie de complicaciones porque no sabemos citar, no sabemos cómo hacer fichas bibliográficas, que son unas cuestiones que solamente en la tesis se logran resolver en serio, porque la tesis no solamente es el lugar en donde se decanta la formación, sino más bien es un proceso de formación en sí, que creo que es lo que no se entiende cuando se dice que la tesis hay que dejarla de lado, porque hay que incorporarnos al mercado laboral de manera rápida, ¿no? Bueno, un poco para decir, normalmente se plantean al menos tres cosas, o como lo viví en la reforma del plan de estudio, o tres críticas al plan de estudios para por lo tanto flexibilizarlo. Una, nos dicen que había o hay que reducir el tiempo a cursar, ¿no? La otra es, nos dicen que hay que abrir formas de titulación, y la otra es que nos dicen que hay que quitar los idiomas como requisito de titulación, o quitemos la parte de idiomas, hay que quitar otros requisitos de titulación para apurar o flexibilizar la titulación, ¿no? Y bueno, primero decir, a mí se me hace muy raro porque luego la discusión ni siquiera es de fondo, nos dicen, hay que reducir el tiempo de carrera. Ok, la pregunta es, ¿a cuánto? ¿Cuál es la propuesta? 4 años. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces sustancial entre 4 y 4 y medio? O sea, ¿en dónde está fincada la diferencia fundamental en 6 meses? ¿No? O sea, a mí simplemente no se me hace como un cambio sustancial. O sea, incluso el criterio para intentar hacer reducir esto es justamente que el mercado laboral nos está esperando con los brazos abiertos, cuando, como les decía, y los compañeros como tenemos combinen en esta mesa, pues hacemos la misma evaluación, ¿no? Tampoco es que de 4 a 4 años y medio haya una distancia o una